El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Nuestra invitada de hoy es Gloria Arriero, la directora de Migración Colombia. Gloria, bienvenida al programa. ¿Cómo estamos? Hola Fernando, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues un tema para empezar esta entrevista tiene que ver con Venezuela. ¿Cómo fueron las acciones iniciales de Colombia cuando ocurrió lo que ocurrió con el caso Maduro en la frontera con Colombia? Bueno, nosotros por una convocatoria que hizo el viceministro de Defensa, nos habíamos articulado ya varias entidades, Ministerio de Defensa, Migración Colombia, Prosperidad Social, el Bienestar Familiar, la ONG RD, Ministerio de Salud, para que se estableciera un plan de contingencia frente a lo que pudiera suceder en Venezuela y cómo nosotros en el país y especialmente en las fronteras con Venezuela, en los departamentos fronterizos, podíamos activar ese plan y a cada entidad se le dio una tarea. En ese sentido, Migración Colombia asume un rol básicamente de monitoreo inicialmente. Nosotros cuando sucede lo que sucede, la intervención con Venezuela y la extracción, digamos, del presidente Maduro, inmediatamente, como todos sabemos, el señor presidente cita un PMU virtual en la madrugada. Nos articulamos e inmediatamente asumimos esos roles que cada entidad debía asumir. Migración Colombia comienza a pasar ese monitoreo, a informar ese monitoreo a todas las entidades del orden nacional, que ya te dije forman parte de esa convocatoria para activar el plan, haciendo el monitoreo, pasando la información del monitoreo diario. Nosotros hacemos un monitoreo 9 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Nuestros puestos de control migratorio funcionan entre 6 de la mañana y 8 de la noche en los 3 departamentos en los que compartimos frontera con Venezuela, que son Norte de Santander, Orinoquía y Guajira. Porque ya ha pasado casi un mes desde esa ocurrencia. ¿Cuál es el balance hoy? Porque se esperaba que hubiera una oleada migratoria como pasó hace unos años de venezolanos hacia territorio colombiano. ¿El balance hoy cuál es? Bueno, el balance es de una normalidad. Los flujos no han subido, han bajado un poco, pero el porcentaje es mínimo. Estoy hablando de los flujos pendulares. Esos flujos pendulares son los que se dan en las fronteras por temas laborales. Trabajan en un lado y van y vienen. Estudian, trabajan, van a hacer las compras. Es un flujo que se mantiene en el día. E incluso podemos hablar de que el flujo de una sola persona puede pasar esa frontera 5 veces, 6 veces, ¿sí? Ese flujo pendular ha bajado un poco, creemos que también es por ya esta temporada de comienzo de año, ya donde pasan las fiestas y todo lo demás. Pero el parte es de tranquilidad, normalidad. Bueno, este gobierno obviamente ha cambiado muchas estrategias y muchas formas de enfrentar las situaciones. ¿Cuál es el gran aporte de este gobierno al tema migratorio y al control fronterizo? Bueno, nosotros como Migración Colombia, no solo, digamos, por la contingencia con Venezuela, sino por varios factores que han hecho que hoy los flujos migratorios crezcan, entre esos el turismo. Nosotros como entidad hemos fortalecido toda la capacidad de personal que tenemos. El señor presidente
le aprobó al primer director de esta entidad, al doctor Fernando García, le aprobó el aumento de una planta de personal pensando justamente en fortalecer todos los regionales y en especial nuestros puestos de control migratorio que implican los aeropuertos, los puestos de control terrestres, los marítimos. Entonces nosotros hemos hecho esa apuesta por mejorar y ampliar la planta de personal, pero adicionalmente por mejorar también toda la capacidad tecnológica. Usted ha dicho en varias entrevistas que le hemos escuchado y leído que la acción de ustedes no termina en los aeropuertos o en los terminales de transporte. ¿Cómo se integra todo el control que hace a nivel migratorio la entidad que usted dirige en la cotidianidad, en el diario vivir? ¿Cómo se va más allá de las fronteras, de los aeropuertos, de las terminales de transporte? Sí, Fernando, mira, nosotros en migración, nuestra misionalidad también abarca otros dos componentes importantes. Uno es el de verificar, como tú lo dices, verificar el estatus de todos los ciudadanos que están en nuestro país. Podemos hacer visitas a los hoteles y verificar cuántos extranjeros hay y cuántos hay hospedados y si efectivamente está en regla toda su documentación o si en otros casos pueden tener unas alertas por algunos llamados de Interpol, alertas por desaparición, alertas rojas, amarillas, etcétera, etcétera. Eso lo hacen nuestros oficiales. Y también hacemos todo un proceso muy interesante que ha hecho Migración desde hace muchos años y es el tema de extranjería y es como nosotros hemos desde Migración Colombia generado para los extranjeros que han llegado a este país con vocación de permanencia, cómo les facilitamos toda su documentación, sus cédulas de extranjería y todo lo demás. Muy bien. Hay cosas que tenemos que profundizar, pero hagámoslo más adelante. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, Fernando, gracias. María se levanta antes de que salga el sol, trabaja por su familia y vuelve a casa a hacer cuentas para que todo alcance. Hoy, su historia, como la de más de 2.400.000 colombianos, empieza a cambiar con el aumento del 23% histórico al salario mínimo vital y la recuperación de las horas extras y los dominicales logradas con la reforma laboral. Porque cuando el salario alcanza, la dignidad también regresa a casa. Con dignidad cumplimos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. El SENA es orgullo y patrimonio de los colombianos. Millones de jóvenes han encontrado en sus aulas el camino para acceder a la formación técnica de calidad. Los empresarios e industriales saben que un aprendiz fortalece el equipo de trabajo. Un pago justo a su labor es un gran impulso al desarrollo personal y profesional. La reforma laboral mejora las condiciones salariales de los aprendices. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Seguimos en entrevistas con Alma de País con Gloria Riero, la directora de Migración Colombia. Gloria, hay una labor preocupante o una acción preocupante que tiene que ver con el uso de niños en acciones, en temas sexuales, donde se ha violado todos los derechos de los menores de edad. ¿Qué ha hecho el gobierno colombiano a través de Migración Colombia para impedirlo y para castigarlo? Bueno, este tema para este gobierno es de una importancia máxima, podríamos decirlo, Fernando, porque vemos muy vulnerados a nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, Migración Colombia ha reforzado todos los controles en nuestros puestos de control migratorio. Nosotros tenemos unos convenios internacionales con algunos países, tenemos el Ángel Watts con Estados Unidos, que nos permite, ellos tienen un listado de agresores sexuales y nosotros podemos verificar cuando ellos están entrando al país, verificar si son efectivamente estos agresores y podemos impedir el ingreso al país. También hemos fortalecido nuestras capacidades
con los oficiales, dándoles capacitaciones para que ellos en esas entrevistas que sean muy rigurosas les pregunten a qué vienen. Ellos ya tienen esa capacidad como de identificar a estos agresores sexuales y les preguntan, les hacen una clase de preguntas que los conducen justamente a evidenciar que no vienen precisamente a disfrutar de nuestros paisajes y de nuestra gastronomía, entre otros, sino a dañar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también se hace una revisión con la gente de seguridad de los aeropuertos de todo su equipaje y eso permite identificar unas cosas que normalmente estos agresores llevan en su equipaje y que permiten que de esa manera nosotros los inadmitamos de manera inmediata. ¿Hay alguna cifra de cuántas personas se les ha impedido el acceso al país, el ingreso al país por circunstancias como esa, como la de tener un pasado, pues, una verificación? ¿Qué cifras tenemos de eso? Bueno, nosotros tenemos, el año pasado se inadmitieron por diferentes aspectos aproximadamente 3.500 personas, muchos de ellos por temas de documentación, porque no tienen su visa para ingreso a este país. Ustedes saben que el país, Colombia, le exige a algunas ciudadanías visa, no tienen porque los documentos son fraudulentos y con relación a este tipo de personas la cifra más o menos son unas 1.000 personas a lo largo y ancho del país. No queremos estigmatizar ciudades, pero obviamente Medellín es el que ha aparecido en primer lugar, por lo menos a nivel de noticias, donde se practica este tipo de acciones ilegales. ¿En qué otras partes del país, para estar alerta, se está presentando este fenómeno con los niños? No, en todo el país lamentablemente, pero sí el primer lugar de inadmitidos por estos casos es el José María Córdoba. Estaba también, pero ya ha bajado un poco esa cifra, el aeropuerto de Cartagena y en El Dorado de manera permanente. Estos agresores buscan por dónde entrar al país, lamentablemente. Hay una aplicación que se llama Libertad, que tiene que ver precisamente con salvaguardar la seguridad, la integridad de los colombianos que viajan. ¿En qué consiste la aplicación, Gloria? Ay, Fernando, mira, Libertad creo que es una app que literalmente salva vidas. Esta fue desarrollada en Migración Colombia ya hace aproximadamente 4 años y es una app que es muy fácil de usar. Cualquier persona la puede descargar. Tiene 2 componentes. Un componente es que nos permite informarnos de las posibles situaciones que se puedan presentar cuando uno viaja fuera del país desinformado y aparentemente con una invitación a trabajar que le va a solucionar la vida. O sea, esas cosas no pasan, no ocurren. Entonces, esa app nos permite identificar esas posibles situaciones. Y 2, tiene un botón de pánico que en caso de que una persona se encuentre, haya caído en esas manos de esas mafias, porque estamos hablando no de personas, sino unas mafias internacionales de tráfico y trata de personas, la activa y eso inmediatamente, ese botón de pánico nos llega a nuestros oficiales de Policía Judicial de Migración Colombia que están articulados con el Ministerio del Interior y están articulados también con la Policía Nacional y eso nos permite a todos articularnos y activar inmediatamente esa posibilidad de iniciar el proceso de rescate de esa persona. En muchos casos, porque pasa, estas redes le quitan a los ciudadanos el teléfono. Siempre hacemos énfasis en que ellos les informen a sus familiares para dónde van. Le digan a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás, mira, voy para esta ciudad y que esas personas siempre tengan el rastro del último lugar donde estuvieron. Y así, si la persona que está fuera del país le quitaron el celular, el familiar puede aquí activar ese botón de pánico y se inicia desde acá con ese familiar todo el protocolo para llegar al rescate de esta persona. ¿Con qué tipo de agencias o cuáles agencias internacionales y entidades nacionales ustedes articulan la labor en ese tipo de fenómenos? Bueno, acá con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, con el Ministerio del Interior,
y a nivel internacional con Interpol. Nosotros estamos conectados en todas las ciudades, por ejemplo, hay representación de Interpol. Nosotros estamos articulados con Interpol. Tuvimos una reunión la semana pasada justamente para eso, para afianzar ese relacionamiento, para saber dónde tenemos que mejorar cosas, qué información es estratégica para nosotros, pero a nivel internacional Interpol, y depende si van a Europa con las agencias internacionales de cada continente, de cada país, inmediatamente se articula. En este gobierno Colombia ha logrado récords en turismo extranjero, más de 7 millones de personas que llegan al país. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde llega la gente? Bueno, pues hay que decirlo que nos siguen visitando mucho de Estados Unidos, de Venezuela, de Sudamérica, México y Europa. Esa campaña maravillosa que inició el presidente Petro de Colombia, el país de la belleza, es un éxito y podemos decir que día a día nos visitan de más continentes, de más países. Antes eran unos pocos, ahora son muchísimos los países que nos visitan. Bueno, a propósito de los extranjeros que vienen a Colombia por lo que significa el país a nivel turístico, ¿a dónde llegan? ¿Cuáles son el primer pie donde lo ponen? Bueno, llegan a Bogotá. Les encanta Bogotá. Y bueno, Bogotá y lo que tiene también la Sabana para visitar, Zipaquirá, el sitio histórico de Bogotá, todos los servicios que tiene Bogotá. En un segundo lugar está el José María Córdoba, Antioquia también. En un tercer lugar sigue siendo Cartagena, está en ascenso, Cartagena, el Caribe, Barranquilla, Santa Marta. Luego está Cali y el eje cafetero, que es muy visitado también. Y el otro tema tiene que ver con los colombianos que han salido por múltiples factores en el último año. ¿Qué cifras tenemos de eso? Han salido más de 5 millones de colombianos. En su gran mayoría salen por turismo, debemos decirlo, que salen a visitar otras regiones del mundo. En segundo lugar salen por trabajo, residencia, comercio, es decir, está ahí muy intercalado. De partidito. Sí, muchos se van a estudiar. A estudiar, claro, aprovechan esas becas que hay internacionales, se van a especializarse, exactamente, sí. Muy bien, Gloria. Vamos a un corte de mensajes y ya regresamos en Entrevistas con Alma de País. Los golpes al narcotráfico en este gobierno son históricos. 18.000 laboratorios destruidos. En promedio, cada 40 minutos se destruyó un laboratorio. 2.840 toneladas de cocaína han sido incautadas. El 60% de los golpes globales a la droga contaron con inteligencia colombiana. 47.000 hectáreas erradicadas. Cerca de 30.000 hectáreas en proceso de sustitución. Hoy son más de 14.000 criminales neutralizados. Nuestra lucha contra el narcotráfico no cederá. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Desde el cielo, alguien nos cuida. Colombia vuela alto. Bienvenida, nueva flota de aviones. Con transparencia cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Seguimos con Entrevistas con Alma de País con Gloria Arriero, la directora de Migración Colombia. Gloria, el presidente Gustavo Petro ha sido un defensor de la condición del migrante, no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Ustedes cómo lo llevan a la práctica en el caso colombiano? Bueno, sí, debo decir que para mí es un honor formar parte de este gobierno con un presidente que, como tú lo dices, ha sido un defensor a nivel mundial de los y las migrantes, porque siempre lo hemos dicho, uno no migra porque de hoy a mañana se le ocurrió, ay, me voy porque sí. En la mayoría de las veces, algunas de las personas que se ven obligadas a migrar lo hacen por salvaguardar su integridad y su vida, ¿sí? Otros lo hacen pensando en mejorar sus condiciones laborales, otros lo hacen porque quieren estudiar, etcétera, etcétera.
Así que yo me uno a ese sentir, y es que para nosotros migrar no es un delito. Colombia se ha distinguido a nivel internacional, es un ejemplo a nivel internacional por esa posibilidad que le ha dado a los y las migrantes de regularizarse y de quedarse en este país, a esas personas que tienen esa vocación de permanencia y que vienen a aportar también al desarrollo de nuestro país. Eso debemos verlo también en un intercambio de culturas, de saberes, y hay que reconocer que esos migrantes y esas migrantes aportan también en nuestra economía, de manera que yo lo veo también como algo positivo, y desde la entidad seguimos trabajando para esa regularización. Bueno, en esa migración, hoy, ¿cuántos extranjeros viven en Colombia? Por lo menos en los últimos meses, años. Tenemos aproximadamente más de 3 millones de extranjeros regularizados en el país, Fernando. Muy bien. Y lo otro es, ustedes hace pocas semanas emitieron un decreto que precisamente sirve de defensor de esos derechos de los migrantes. ¿En qué consiste, Gloria? Sí, claro. Justamente teniendo en cuenta ese llamado del señor presidente a que ni oficiales de Migración Colombia ni otras instancias del Estado vulneren derechos de minorías, en especial esas minorías árabe, palestinas y de otras religiones que ingresan a nuestro país. Yo y el equipo de Migración Colombia, el año pasado, el 10 de diciembre, se creó el grupo por resolución, el grupo interno de derechos humanos migratorios. Este grupo interno busca justamente hacer todo un proceso de capacitación transversal a lo largo y ancho de todos nuestros regionales, en nuestros puestos de control migratorio, para que nuestros oficiales entiendan que aquí no se discrimina a ninguna nacionalidad ni a ninguna religión, ni por sexo, ni por ideología, ni por raza, etcétera, etcétera. Nosotros recibimos a todos y todas quienes quieran entrar a nuestro país, eso sí, obviamente, que cumplan con todos sus documentos, con sus visas si se requieren, etcétera, etcétera. Pero ni estigmatizamos ni rechazamos por su procedencia. Eso que nos quede claro, y ese es uno de los objetivos de esta dirección y de esta administración. Hay un tema que me quedó por ahí enredado en la entrevista que tiene que ver con el Darién. El Darién sonó por mucho tiempo, sonó como un punto donde llegaba mucha gente de muchas partes del mundo a tratar de pasar esa selva, y con todas las dificultades que eso implicaba, pero nunca más se volvió a hablar del Darién. ¿Qué podemos contarle a la gente de lo que ocurre hoy en el Darién y cómo Migración Colombia se vincula, digamos, a tratar de impedir que la gente exponga su vida tratando de pasar hacia otras partes hacia el sur, hacia el norte del continente? Bueno, el tema del Darién, justamente por esa política restrictiva del presidente Trump con el tema de la migración, bajó en un 100%, podemos decirlo. En un momento ya lo que estaba dándose era lo contrario, un flujo migratorio inverso, es decir, que la gente que intentó llegar a Estados Unidos por México, pues tuvo que devolverse. Y eso era, digamos, lo que nos tenía un poco afectados, en el sentido que ya las personas que se devolvían estaban sin dinero, incluso les habían quitado las redes, unas redes que hay de tráfico de personas, les habían quitado sus documentos, venían sin dinero, en muchos casos enfermos, y eso hizo que nosotros tuviéramos que responder con otras entidades del orden nacional a recibirlos, a darles digamos, ese primer servicio ya en nuestro país, para que pudieran seguir su tránsito hacia las ciudades donde iban, hacia el centro, hacia el Ecuador, porque muchos venían del Ecuador, hacia Venezuela. Entonces nosotros lo que hicimos en ese momento fue recibirlos, atenderlos, darles esa primera atención humanitaria, las entidades competentes, obviamente, nosotros articulamos con ellos y colaborarles para que siguieran su tránsito. En ese sentido, Gloria, ¿cuál es la frontera más crítica hoy de Colombia y qué se hace en ese sector para mejorar, digamos, los controles y la atención a los migrantes? Bueno, digamos que en este momento tenemos una atención especial
en la frontera con Ecuador, en Rumichaca, porque pues el gobierno ecuatoriano tomó la decisión de manera unilateral de cerrar 2 puestos de control migratorios, Chiles y San Miguel. Y todo el tránsito de personas se está haciendo justamente es por Rumichaca únicamente. Entonces eso pues implica unos movimientos de personal nuestro hacia Rumichaca, unas decisiones administrativas que obviamente pasan por Cancillería y que nos obligan justamente a estar más atentos en esa frontera. Con relación a Venezuela, a las fronteras que compartimos con Venezuela, nosotros, como ya te decía, estamos haciendo ese monitoreo permanente. Nosotros entregamos ese monitoreo, es un monitoreo diario que se hace 3 veces al día. Nosotros se lo entregamos a todas las entidades del orden nacional para que estemos todos sintonizados. Al señor presidente también tiene esta información. Y estamos muy atentos, obviamente, al tema de Venezuela, pero en términos generales, en frontera todo está normal. Está funcionando bien. Está funcionando bien. Hay una noticia reciente que tiene que ver con España y la regularización de los sin papeles en ese país. ¿Qué piensa Gloria de esa decisión que, digamos, beneficia a los migrantes en ese país? Pues la verdad es muy esperanzador y creo que es un ejemplo que nos dan en España de regularizar a los ciudadanos. La gente viaja con sueños de hacer vida y pues nos parece muy positivo que España tome esa decisión tan acertada, que beneficia a familias que tenían esa esperanza de pronto de quedarse. Así que lo vemos como muy positivo y como un gran ejemplo también para el mundo. Estamos a mal contados 6 meses de finalizar el gobierno del presidente Petro. ¿Cuál es el principal reto de Migración Colombia en estos 6 meses? Bueno, Fernando, mira, nosotros quisimos hacer varias cosas cuando llegamos, pero claro, yo ya también llego a Migración Colombia en el último periodo, llegué a finales de mayo, y aquí lo que quisimos hacer fue corregir a nivel interno muchos procesos y procedimientos que venían mal y que hacían que cumplir la misionalidad de Migración Colombia se hiciera muy difícil. Entonces estamos tratando de organizar la casa de la mejor manera. Se ha logrado. Hay un equipo profesional que me acompaña desde mi llegada a la entidad que ha permitido generar eso. Estamos tratando de modernizar esta entidad. Como te dije, una de las improntas de este gobierno y de esta dirección es el tema de los derechos humanos para las y los migrantes, porque queremos trabajar muy fuerte ese tema. Es lo que vamos a hacer en este último periodo. Vamos a dejarle ese proceso de ver al migrante con unos ojos diferentes, con unos ojos de respeto y con unos ojos de empatía también, porque como ya el presidente lo ha dicho, para nosotros migrar no es un delito y queremos eso, que la entidad se sintonice con ese sentir de este gobierno, que la entidad siga prestando esos servicios cabalmente. Nosotros también, aprobado por el señor presidente, a todos nuestros oficiales y funcionarios ya se les está pagando una bonificación migratoria. Estamos trabajando con Cancillería en un rediseño que busca también mejorar y modernizar esta entidad que lo requiere, dado que ha crecido mucho el turismo y asimismo esta entidad tiene que crecer. Gloria, muchas gracias. Fernando, a ti y a este programa muchas gracias, y a toda nuestra audiencia decirles que estamos comprometidas con este gobierno, con Migración Colombia y pues con este país, por supuesto. Pues nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con otro tema en Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.
Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.